Maleza es un libro que surge en La Habana, que marca ese espacio de transición, ese desplazamiento que yo viví también en ese momento. Parte primero de un exilio, de un proceso de introspección personal que tiene que ver con un momento donde a nivel mundial estábamos todos también afectados por la pandemia de COVID-19. Y creo que de alguna manera ese momento de reflexión, esa mirada hacia el interior de nuestra identidad, de nuestros orígenes, marca la primera parte de este cuaderno de poesía Maleza que publica en este año 2023 Libero Editorial. Luego el libro viaja conmigo, llego a Salamanca y realmente creo que ese tránsito, ese movimiento, esa búsqueda hacia el afuera, también esa mirada que tiene que ver con el exilio, con el desgarramiento propio de llegar a un espacio nuevo, un espacio extraño, también está reflejado en este libro donde están muy presentes las memorias, el diálogo con lo doméstico, con lo familiar, donde está presente la maternidad, los fluidos de lo materno, ese espacio trunco que delimita también el éxodo, que delimita también la emigración, que es un proceso propio no solo de los cubanos, también de los latinoamericanos, de muchos países que están atravesando este gran éxodo actualmente. Y yo creo que Maleza se nutre de eso, son pequeñas historias, son microhistorias personales que yo de alguna manera recupero a través de la poesía. Es un libro de las transiciones, de los desplazamientos, de los exilios, de los éxodos y cómo esa realidad afecta también la familia. El núcleo del libro es la familia, el desgarramiento de lo familiar y el modo de construir una memoria que sustente, digamos, que esa realidad, ese entorno perdido, esa reconfiguración del entorno familiar. A mí me parece que la poesía, más allá del acto escrito, de lo que entendemos como poesía para leer, en la literatura, digamos que del modo más tradicional, es una mirada del mundo, tiene que ver con una forma de sensibilidad, una forma también de maravillarse con la belleza, pero también con la crudeza de la existencia. Y creo que en ese sentido la poesía nos ayuda a construir una sensibilidad de lo, digamos que de lo diverso, de lo bello, de lo auténtico, de lo sensible, que va también hacia, digamos que siempre lo más simple, hacia lo más esencial. Y por eso creo que la poesía está, por supuesto, en el modo en el que afrontamos en la vida, en el modo que tenemos de relacionarnos con nosotros, de entender el mundo que nos rodea, más allá de ese acto que ya de algún modo se cristaliza en el libro. En mi caso, llegué primero a la literatura y después al periodismo. Mi primer deslumbramiento fue con los libros, con la novela negra, con la ciencia ficción, con toda esa literatura que marca de alguna manera a los nuevos lectores, a los lectores que se inician en la infancia, en la adolescencia. Y el periodismo fue el espacio que me dio herramientas, fue el entorno donde encontré herramientas para entender la realidad, para dialogar con lo real, por supuesto, para llegar a la ficción también de la poesía, a la ficción en la escritura. Y yo creo que el periodismo lo que te permite es posicionarte, entender la realidad, conversar con esa realidad, extraer de ella esos elementos que son más imprescindibles, esos elementos que de alguna manera nos pueden llevar a una reflexión un poco más profunda, más antropológica, que tienen que ver también con la identidad humana. O sea, el periodismo me ha permitido entender mi proceso de escritura desde otras perspectivas, me ha permitido también conocer otras, digamos que otras áreas, otros espacios, otros entornos de creación de los cuales también se nutre la escritura. La escritura es un espacio poroso, vivo, que siempre está moviéndose y que se nutre todo el tiempo de otras expresiones artísticas, de otras vivencias, de otras disciplinas, de otros saberes. Yo creo en la poesía como un acto de conocimiento, no solo como un acto de descubrimiento sensible del mundo. Para mí el buen periodismo es aquel periodismo que siempre se está cuestionando, que es capaz de generar empatía, que es capaz de ir más allá de los prejuicios, que es capaz de ver lo que hay detrás de las palabras, lo que hay detrás de las propias historias, de los propios hechos. Es un periodismo que es capaz de bifurcarse de alguna manera, de tener esa mirada caleidoscópica que cuestiona toda la realidad, que cuestiona incluso lo que se asume como una verdad absoluta. Creo que el periodismo de hoy tiene ese reto, el reto de leer a través de los fragmentarios, de entender la realidad a través de esos fragmentos que conforman lo real que es algo múltiple, lo real que es algo inaprehensible incluso para esa objetividad pautada por las escuelas de periodismo. A un periodista tenemos que exigirle formación constante, tenemos que exigirle sensibilidad, tenemos que exigirle empatía, tenemos que exigirle también creatividad.
El periodismo es un espacio de creación, incluso tenemos que pedirle a veces que no sea tan solemne, o sea, que sea un periodismo muy cuestionador, un periodismo que sea capaz de reinventarse todo el tiempo y poner en duda incluso, como ya decía, todo eso que él asume como una verdad absoluta, incluso lo que aprendimos de la academia como una verdad absoluta, como esas prácticas, digamos, que están fijadas en el manual del buen periodista, reinventarse todo el tiempo y buscar nuevos caminos para llegar a las historias, para llegar a esa parte testimonial que es tan rica y que es tan importante dentro del periodismo. El periodismo y la literatura para mí están muy unidos y como creo que para gran parte, para muchísimos autores a lo largo de la historia de la literatura, porque por supuesto que la ficción tiene límites que son muy borrosos, límites que son muy imprecisos. También el periodismo todo el tiempo puede nutrirse de las herramientas con las cuales se trabaja la ficción. Últimamente hemos visto cómo hay una emergencia también de libros de no ficción que usan los archivos, que usan herramientas, estrategias propias del periodismo y cómo a su vez el periodismo utiliza ciertos artilugios, ciertos ganchos que pueden ser propios de la narrativa de ficción. Y a mí me parece que es muy provechoso ese espacio híbrido, esa zona de encuentro, esa zona también que tiene que ver con usar herramientas, con entender el lenguaje como una herramienta de comunicación que hay que potenciar todo el tiempo, más allá de que el periodismo siempre está enmarcado en lo real, tiene ese afán de objetividad y la ficción tiene digamos que un espacio mucho más abierto, mucho más polifacético, pero en sentido general hay un compromiso con el lenguaje, hay un compromiso con la palabra, tanto desde el periodismo como de la escritura de ficción.